La rutina diaria se deslizó como un río lento y predecible. Cada mañana me levantaba antes que el sol, preparando el desayuno y organizando la casa. Las paredes de mi hogar estaban impregnadas de recuerdos, pero también de una monotonía que me envolvía. Mi esposo, absorto en su trabajo, apenas notaba mis esfuerzos. Las conversaciones se reducían a intercambios funcionales, él llegaba cansado y yo esperaba con ansias un gesto de cariño que nunca llegaba. Granada era un lugar vibrante, lleno de vida y color. La feria del Corpus se acercaba, y las calles comenzaban a llenarse de luces y risas. Sin embargo, yo me sentía atrapada en mi propio laberinto. Los días transcurrían entre tareas domésticas y la soledad que dejaba la ausencia de atención. En alguna parte de mí, una chispa anhelaba algo más. Fue en una reunión familiar donde todo cambió. El aire estaba impregnado del aroma a tapas recién hechas y vino tinto. Entre risas y música flamenca, vi a su sobrino por primera vez en años. Era un joven apuesto con una sonrisa deslumbrante que iluminaba la habitación. A medida que conversábamos, noté cómo sus ojos brillaban al escucharme. Un comentario inocente sobre la belleza de Granada despertó algo dentro de mí, su mirada atenta parecía ver más allá de lo superficial. «Siempre has tenido buen gusto», dijo él con un guiño cómplice. En ese instante el tiempo se detuvo. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo, era un roce inesperado en medio de la rutina monótona. La atracción comenzó a crecer como una sombra detrás de mis pensamientos. Cada vez que nos encontrábamos en las reuniones familiares, el ambiente se volvía más tenso y emocionante al mismo tiempo. Sus palabras resonaban en mi mente mucho después de que nos separábamos. La culpa se mezclaba con la curiosidad, sabía que algo estaba surgiendo entre nosotros, pero no podía permitirlo. Una tarde soleada decidí salir a caminar por las calles empedradas del Albaicín para despejar mi mente. Las flores colgaban de los balcones, y el murmullo del agua en las fuentes era relajante. Sin embargo, mi mente regresaba constantemente a él, su risa contagiosa y esa forma en que me miraba como si fuera el único ser en el mundo. El conflicto interno crecía cada día más fuerte, quería sentirme deseada nuevamente, pero también temía lo que eso significaría para mi matrimonio. La lealtad hacia mi esposo luchaba contra este nuevo deseo latente. La feria del Corpus llegó al fin y con ella la oportunidad perfecta para encontrarnos sin ser vistos. En medio del bullicio festivo, nuestras miradas se encontraron una vez más, fue un momento fugaz pero intenso que dejó huella en mi corazón. Mientras disfrutábamos juntos de los festejos, un roce accidental provocó nerviosismo entre nosotros. Un instante cargado de tensión donde nuestras manos casi se tocaban antes de separarse rápidamente como si fuéramos dos desconocidos atrapados en un juego peligroso. La atracción seguía creciendo dentro de mí como una tormenta silenciosa. Cada día me preguntaba hasta dónde podía llegar sin cruzar líneas ya trazadas por el destino. Con cada encuentro casual sentía como mis sentimientos se complicaban aún más. El eco del bullicio festivo resonaba en mis oídos mientras me debatía entre lo correcto e incorrecto. El conflicto interno era palpable, ¿podría arriesgarlo todo por esta chispa prohibida? La respuesta aún estaba por llegar mientras me encontraba al borde de una decisión inevitablemente transformadora. El día de la reunión familiar se presentó como un reto. La casa estaba decorada con banderines y luces, recordando la alegría de las festividades que solíamos compartir. Sin embargo, en mi interior, una inquietud crecía como una sombra. La presencia del sobrino era un imán que atraía mis pensamientos, y la idea de verlo me llenaba de nerviosismo y emoción. Mientras preparaba las tapas en la cocina, cada sonido del exterior me hacía saltar. El murmullo de las conversaciones y las risas resonaban en mis oídos, pero mis pensamientos estaban atrapados en lo que podría suceder esa noche. La culpa me acompañaba como un viejo amigo, recordándome constantemente mi compromiso matrimonial. Pero el deseo de sentirme viva, de ser vista y deseada, luchaba por salir a la superficie. Cuando finalmente llegó el momento de recibir a los invitados, la sala se llenó rápidamente. La familia se abrazó y compartió historias, creando una atmósfera cálida. En medio del bullicio, lo vi entrar, el sobrino. Su sonrisa iluminó el lugar y mi corazón dio un vuelco.
Era como si el aire se volviera más denso a su alrededor. Durante la cena, nuestras miradas se cruzaron varias veces. Cada vez que esto sucedía, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Intenté mantenerme enfocada en la conversación con los demás, pero todo lo que podía pensar era en él. Un roce accidental mientras pasábamos los platos hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Fue un instante breve pero intenso, ambos nos sonrojamos al mismo tiempo. La velada continuó con juegos y risas, sin embargo, yo estaba atrapada en mis pensamientos. Decidí salir al jardín para respirar aire fresco y calmarme un poco. No pasó mucho tiempo antes de que él me siguiera. Nos encontramos bajo las estrellas, lejos del bullicio de la fiesta. ¿Te gustaría dar un paseo?, me preguntó con una sonrisa traviesa. Asentí sin poder articular palabra, solo quería disfrutar del momento sin pensar en las consecuencias. Caminamos juntos por el sendero iluminado tenuemente por faroles antiguos. Hablamos sobre trivialidades al principio, la vida en Granada, los festivales que se avecinaban y nuestras aficiones comunes. Sin embargo, conforme avanzábamos, la tensión entre nosotros crecía como una llama avivada por el viento. El roce de sus manos contra las mías provocaba una serie de mariposas en mi estómago que no podía ignorar más tiempo. De repente nos detuvimos frente a un pequeño estanque adornado con flores nocturnas que reflejaban la luna llena. Me miró a los ojos y sentí como el mundo a nuestro alrededor desaparecía lentamente. No debería estar aquí, musité casi sin darme cuenta. Nadie tiene por qué saberlo, respondió él suavemente. En ese instante crítico donde todo parecía posible y prohibido al mismo tiempo, nuestros labios se encontraron. Nos besamos con una mezcla de temor y deseo, fue un acto impulsivo que desbordó todas las barreras que había levantado hasta entonces. Al separarnos, una sensación abrumadora me invadió, había cruzado una línea invisible que cambiaría todo lo que conocía sobre mí misma y sobre mi vida familiar. La culpa regresó rápidamente junto con el eco de las risas familiares desde dentro de la casa. Regresé a la fiesta sintiendo el peso del secreto recién compartido sobre mis hombros como un manto pesado e inevitablemente transformador. ¿Qué haría ahora? Las preguntas retumbaban en mi mente mientras intentaba actuar con normalidad entre los míos. La fiesta continuaba, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de confusión. Las risas y los brindis resonaban a mi alrededor, mientras yo luchaba por mantener una sonrisa en mi rostro. La mirada del sobrino aún ardía en mi memoria, y la calidez de su aliento en mis labios parecía un eco que no podía ignorar. Había cruzado un umbral, y la realidad se había distorsionado. Mientras servía unas tapas a los invitados, mis manos temblaban ligeramente. Era un acto automático, pero cada movimiento recordaba el momento robado que compartimos. La culpa se mezclaba con una extraña excitación, era un tira y afloja constante entre lo que debía ser y lo que quería. En un rincón del salón, lo vi hablando con otros familiares. Su risa era contagiosa, pero al mismo tiempo me provocaba una punzada de ansiedad. ¿Cómo podría seguir adelante sin que nadie sospechara? A medida que avanzaba la noche, las conversaciones se hacían más profundas y personales. Los temas flotaban entre la nostalgia y las anécdotas familiares. ¿Cómo va tu trabajo?, preguntó alguien a mi esposo, interrumpiendo mis pensamientos. La respuesta fue un murmullo distante mientras me perdía en mis propias reflexiones. La vida cotidiana seguía su curso normal a pesar de mi mundo interior tambaleándose. Decidí dar un paseo al aire libre para despejarme. Las calles empedradas de Granada brillaban bajo la luz tenue de las farolas. El aroma a flores y tapas flotaba en el aire fresco de la noche. En ese momento de soledad, recordé nuestras conversaciones secretas, esos momentos robados donde compartíamos sueños y anhelos. Cada palabra intercambiada había tejido un lazo más fuerte entre nosotros. Cuando regresé a la fiesta, me encontré con su mirada nuevamente. Era intensa y llena de significado, había algo en sus ojos que decía más que 1000 palabras. En ese instante el mundo exterior desapareció. Nuestros labios se encontraron en un roce furtivo, el tiempo se detuvo brevemente antes de que la realidad nos golpeara nuevamente. La culpa regresó como una sombra oscura sobre mí.
Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba esto realmente? ¿Era solo un desliz momentáneo o algo más profundo? Mientras intentaba procesar todo esto, noté cómo otros familiares comenzaban a dispersarse por el salón. La atmósfera cambió sutilmente cuando escuché murmullos sobre planes futuros, viajes, celebraciones. Todo parecía girar en torno a mantener las apariencias mientras yo luchaba con mis propios deseos ocultos. La presión aumentaba con cada conversación superficial. Al final de la noche, mientras todos se despedían entre risas y abrazos, él se acercó a mí nuevamente. «¿Podemos hablar?», murmuró con voz baja, casi imperceptible entre el bullicio. Afuera, bajo el cielo estrellado, nuestras palabras fluyeron como si fueran parte de una danza secreta solo conocida por nosotros dos. Compartimos nuestros miedos y esperanzas, cada frase parecía llevarnos más lejos del mundo real hacia un lugar donde solo existíamos nosotros. El temor a ser descubiertos crecía junto con nuestra conexión clandestina. Pero había algo liberador en compartir esos secretos. Era como despojarse de una carga pesada aunque solo fuera por unos momentos. Sin embargo, sabía que esa libertad tenía un precio alto que podría no estar dispuesta a pagar cuando llegara el momento decisivo. La feria del Corpus se acercaba y con ella, la oportunidad perfecta para vernos sin levantar sospechas. La ciudad se llenaba de luces, música y risas, pero en mi interior había un torbellino de emociones. La rutina de mi matrimonio se tornaba cada vez más insostenible, mientras la atracción por el sobrino crecía como un fuego que no podía apagar. El día de la feria, decidí que debía aprovechar cada momento. Al llegar al recinto, el bullicio me envolvió. Las calles empedradas estaban decoradas con flores y banderines coloridos. Me sentía viva entre la multitud, pero mi mente solo pensaba en él. La idea de pasar tiempo a solas me llenaba de nerviosismo y emoción. ¿Te gustaría dar una vuelta por las casetas?, me preguntó con una sonrisa que iluminó su rostro. Asentí sin poder evitar que una sonrisa también brotara en mis labios. Caminamos juntos entre los puestos de tapas y bebidas típicas, disfrutando del ambiente festivo. Cada mirada cómplice entre nosotros intensificaba la conexión que habíamos forjado en secreto. Mientras explorábamos las casetas, descubrimos un rincón apartado donde una exposición de arte local llamaba nuestra atención. Hablamos sobre los artistas, sus obras y cómo Granada era un crisol de culturas y tradiciones. La conversación fluyó naturalmente como si lleváramos años conociéndonos. Siempre he admirado cómo el arte puede contar historias, comentó él con sinceridad. Su pasión por la cultura resonó en mí, era algo que había perdido en mi vida diaria. Compartir esos momentos me hacía sentir viva nuevamente, lejos de las responsabilidades del hogar. La noche avanzó rápidamente y el ambiente festivo se tornó más íntimo a medida que nos alejábamos del bullicio. En un instante nuestras manos se encontraron entrelazadas mientras cruzábamos un pequeño puente adornado con luces brillantes. La electricidad entre nosotros era palpable, el mundo exterior desapareció. Pasamos la noche juntos, murmuró él al acercarse más a mí. El roce de su cuerpo contra el mío encendió una chispa que no podía ignorar. Miré sus ojos llenos de deseo y algo más, comprensión y anhelo compartido. El miedo a lo desconocido se desvaneció momentáneamente al sentir su calidez cerca de mí. Nos perdimos en esa burbuja donde solo existíamos nosotros dos, ajenos a las consecuencias que podrían surgir al regresar a casa. Sin embargo, sabía que esa noche no solo significaba liberación, también representaba un compromiso implícito hacia una relación que desafiaba todas mis creencias sobre el amor y la lealtad. Mientras caminábamos por las calles iluminadas, reflexioné sobre lo lejos que había llegado desde aquel primer encuentro casual. La feria continuaba su curso a nuestro alrededor, pero yo estaba atrapada en mis pensamientos sobre lo que significaría dar ese paso hacia adelante en nuestra relación secreta. El eco de las risas y música vibraban en mis oídos mientras mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad del futuro incierto. Las luces parpadeantes parecían burlarse de mí mientras nos acercábamos al final de la noche. Sabía que debía enfrentar la realidad al regresar a casa, no había vuelta atrás después de esta experiencia compartida. Pero el deseo me empujaba hacia adelante, dejándome atrapada entre dos mundos,
uno lleno de obligaciones y otro repleto de promesas no cumplidas. Cuando finalmente regresé a casa esa noche, el silencio se sintió abrumador comparado con la alegría vivida unas horas antes. Las dudas comenzaron a asomarse nuevamente mientras miraba hacia el futuro incierto que nos aguardaba a ambos. Las luces de la ciudad seguían brillando, pero en mi interior había una sombra que no podía ignorar. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, la realidad se presentaba con toda su crudeza. Mientras me preparaba el desayuno, el sonido del café goteando parecía acompañar mis pensamientos confusos. La rutina estaba a punto de devorarme nuevamente. Un amigo del pasado apareció en mi mente sin previo aviso. Habíamos compartido risas y sueños en nuestra juventud, antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. Su recuerdo era como un eco lejano que resonaba en mi corazón, recordándome lo que había dejado atrás. ¿Acaso alguna vez fui realmente feliz? El peso de las decisiones tomadas comenzaba a ser insoportable. La mañana avanzó lenta y pesadamente. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Era el sobrino con su sonrisa despreocupada y esa chispa en sus ojos que me hacía olvidar mis preocupaciones. ¿Te gustaría salir a pasear?, preguntó con un tono que mezclaba inocencia y complicidad. A pesar de la culpa que se asentaba como una piedra en mi pecho, no pude resistirme. Caminamos por las calles empedradas de Granada, donde los aromas de la cocina local se mezclaban con el bullicio del mercado cercano. Cada paso junto a él era un recordatorio de lo que anhelaba: atención, cariño y esa chispa de vida que había perdido. Al llegar al palacio de Carlos V, me detuve para admirar su majestuosidad. Es hermoso, ¿verdad?, dije sin pensar demasiado en las implicaciones de mis palabras. Él se acercó un poco más y asintió con una intensidad que me hizo sentir viva otra vez. Sin embargo, la conversación cambió cuando mencionó sus planes futuros. Quizás debería considerar mudarme a otra ciudad para trabajar, dijo con un tono melancólico. Esas palabras cayeron como un balde de agua fría sobre mí, la idea de perderlo me llenó de pánico. ¿Y qué pasará con nosotros?, pregunté casi en un susurro, sintiendo como el aire se volvía denso entre nosotros. No lo sé, respondió él, su mirada perdida en el horizonte. Esa incertidumbre nos envolvió como una nube oscura. Regresamos a casa con el peso del silencio entre nosotros. Las dudas comenzaron a atormentarme nuevamente mientras pensaba en mi esposo y en lo que estaba poniendo en juego por esta relación secreta. La presión era cada vez más intensa, cada día era una lucha interna entre lo correcto y lo que deseaba. Esa tarde, mientras trataba de distraerme con tareas del hogar, una amiga llamó inesperadamente. Su tono era curioso, casi sospechoso: te he notado diferente últimamente. Mis nervios se dispararon al escucharla, sabía que debía ser cautelosa. Solo es estrés, respondí rápidamente intentando ocultar la verdad detrás de mis palabras. Si necesitas hablar, ofreció ella suavemente. La conversación quedó suspendida en el aire mientras yo lidiaba con mis pensamientos contradictorios. ¿Podría mantener esta doble vida? ¿Era realmente capaz de enfrentar las consecuencias si alguien descubría lo que estaba sucediendo? A medida que caía la noche y las luces se encendían nuevamente en Granada, comprendí que cada decisión tenía un costo y que pronto tendría que enfrentar las ramificaciones de mis elecciones. La vida parecía estar girando fuera de control mientras me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables. La presión aumentaba en casa. Mi esposo, con su habitual rutina, parecía ajeno a lo que realmente estaba ocurriendo en mi vida. Sin embargo, la tensión era palpable. Cada vez que entraba por la puerta, me preguntaba si podría ocultar mi secreto un día más. La idea de un viaje sorpresa para fortalecer nuestra relación sonó como una sentencia de muerte para lo que había comenzado con el sobrino. En una conversación casual durante la cena, él mencionó el viaje. He estado pensando en que deberíamos escapar un fin de semana, solo tú y yo, dijo mientras servía la comida. Su voz sonaba esperanzada, pero yo sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo podía disfrutar de ese momento sabiendo que mis pensamientos estaban a miles de kilómetros de distancia, con alguien que no debería ocupar mi mente? El día siguiente llegó con un mensaje inesperado del sobrino.
Había recibido una oferta para trabajar fuera de la ciudad, y debía tomar una decisión pronto. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. Un futuro sin él se dibujaba ante mí, y aunque sabía que era lo correcto, el dolor se hacía presente. ¿Y si no vuelvo?, preguntó en tono serio cuando nos encontramos a solas esa tarde. Las calles empedradas de Granada parecían más pesadas mientras caminábamos juntos. Cada rincón recordaba momentos compartidos, risas en las tapas del bar del barrio y conversaciones profundas bajo las estrellas. La idea de perder todo eso me llenaba de ansiedad. «Podrías quedarte», le sugerí sin pensar del todo en las implicaciones. La mirada en sus ojos reflejaba tanto deseo como incertidumbre. «No puedo quedarme aquí para siempre», respondió con una tristeza que resonó en mi pecho. Ambos sabíamos que esta situación no podía continuar así, la inminente separación se sentía como un eco ensordecedor entre nosotros. La culpa me consumía cada día más y cada instante compartido se tornaba en un recordatorio doloroso de lo prohibido. Mientras paseábamos por los jardines del Palacio de Carlos V, tomé su mano por instinto, buscando consuelo en su cercanía. «No sé qué hacer», murmuré sintiendo el peso de mis decisiones sobre mí. El murmullo del viento entre los árboles parecía responderme con silencio. La noche caía y los festivales comenzaban a iluminar la ciudad con luces brillantes y música alegre, todo contrastaba con mi lucha interna. En medio del bullicio me sentí más sola que nunca. «¿Qué pasará si decides irte?», pregunté finalmente, enfrentando la realidad que ambos evitábamos mencionar. Su respuesta fue un suspiro profundo, lleno de resignación y dolor. «No lo sé», admitió mientras miraba al horizonte donde las luces titilaban como estrellas lejanas. La presión se volvía insoportable, cada momento juntos era una mezcla explosiva de amor y culpa, y ahora debía elegir entre dos vidas irreconciliables. A medida que la noche avanzaba, comprendí que pronto tendría que tomar una decisión definitiva. Las calles vibraban con alegría ajena mientras yo me encontraba atrapada entre el deber y el deseo, sintiendo como el tiempo se escurría entre mis dedos como arena fina. El futuro se oscurecía ante mí, sabía que cualquier elección podría cambiarlo todo para siempre. La mañana siguiente los rayos del sol entraron por la ventana, iluminando la habitación con una luz que parecía burlarse de mi confusión. Me levanté con el peso de las decisiones aún frescas en mi mente. La inminente partida del sobrino se acercaba como una tormenta, y cada día que pasaba se sentía como un último adiós. El desayuno se tornó en un ritual silencioso. Mi esposo, absorto en su periódico, no notó la sombra que me cubría. La rutina habitual se había transformado en un eco vacío. «¿Qué harás hoy?», preguntó sin levantar la vista. Mi respuesta quedó atrapada en mi garganta. No había palabras que pudieran expresar la tormenta interna. La tarde llegó y decidí pasear por las calles de Granada, buscando refugio en la belleza de sus rincones. Las flores del Corpus estaban comenzando a florecer, llenando el aire con su fragancia dulce y vibrante. Sin embargo, cada color me recordaba lo gris de mi situación. En el bar donde solía ir, el bullicio de las conversaciones ajenas resonaba como un recordatorio de lo que me faltaba. Fue entonces cuando lo vi. Estaba sentado al fondo, riendo con amigos, esa sonrisa que siempre me había desarmado iluminando su rostro. El corazón latía con fuerza mientras me acercaba. «¿Te gustaría tomar algo?», pregunté al llegar a su mesa. La sorpresa brilló en sus ojos, pero pronto fue reemplazada por una complicidad que solo nosotros entendíamos. «¿Cómo estás?», respondió él, como si el tiempo nunca hubiera pasado entre nosotros. «Luchando», admití sintiendo como la sinceridad se desbordaba sin quererlo. «¿El viaje, cuándo es?». Su mirada se tornó seria, sabía que este momento era crucial. «En 2 días», dijo con voz suave pero firme. «Quiero hablar contigo antes de irme». Las palabras cayeron pesadas entre nosotros, el inevitable adiós estaba a la vuelta de la esquina. Decidimos caminar juntos por las calles empedradas, y mientras avanzábamos compartimos historias sobre nuestros sueños y anhelos. Cada risa era un bálsamo para mi alma cansada, cada mirada cómplice reafirmaba nuestra conexión prohibida. Sin embargo, el reloj seguía avanzando y la realidad no podía ser ignorada. «Siempre he sentido una conexión especial contigo»,
confesó mientras nos deteníamos frente al palacio de Carlos V. Su voz era un murmullo entre los ecos del pasado y el presente. Lo sé, respondí sin pensar demasiado en las implicaciones de mis palabras. Pero hay cosas que no podemos cambiar. Los minutos parecían horas mientras nos mirábamos fijamente, sabiendo que cualquier palabra podría cambiarlo todo. Entonces sucedió, nuestros labios se encontraron en un instante robado a la realidad, fue un beso lleno de promesas y despedidas. Al separarnos ambos sabíamos que ese momento había marcado un antes y un después en nuestras vidas. Debo irme, dijo él finalmente con tristeza palpable en su voz. No quiero perderte, murmuré sin poder contenerme. Tal vez sea hora de replantear lo que realmente queremos, sugirió él antes de alejarse lentamente. Regresé a casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Cada rincón me parecía ajeno, incluso el sonido del periódico doblándose era una cacofonía en mi mente inquieta. El encuentro fortuito había cambiado algo dentro de mí, ahora debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones con valentía o huir hacia lo desconocido. La noche cayó sobre Granada como una manta pesada mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos irreconciliables, preguntándome si alguna vez podría encontrar mi camino hacia uno solo. El amanecer trajo consigo una claridad inquietante. Mientras la luz se filtraba por las cortinas, me encontré en un mar de pensamientos confusos. La decisión que debía tomar pesaba como una losa en mi pecho. Miré a mi alrededor, el hogar que había construido con tanto esfuerzo parecía más un laberinto del que no podía escapar. No podía ignorar el eco de mis acciones pasadas, ni la necesidad de enfrentar la realidad. La conversación con el sobrino había sido reveladora. Había hablado con sinceridad, compartiendo inquietudes sobre sus planes y su futuro. ¿Qué harás cuando te vayas?, le había preguntado, y su mirada había respondido más que sus palabras. El día se desarrolló con lentitud. Las calles de Granada estaban llenas de vida, pero yo me sentía atrapada en un instante congelado. Las risas de los niños jugando en la plaza resonaban como un recordatorio de lo que había perdido, la alegría simple de vivir sin cargas ocultas. En casa el ambiente era tenso. Mi esposo llegaba del trabajo cansado, sumido en sus pensamientos. ¿Todo bien?, preguntó al verme absorta en mis reflexiones. Su voz era un hilo que me conectaba a una vida que ya no reconocía del todo. Si solo pensaba en el festival, respondí intentando mantener la normalidad mientras las dudas me consumían por dentro. La feria del Corpus se acercaba y todos esperaban celebraciones vibrantes y coloridas. Sin embargo, para mí esas festividades representaban una trampa, un recordatorio de lo que podría ser si decidía quedarme en este camino familiar o arriesgarme a lo desconocido. A medida que avanzaba el día, decidí dar un paseo por mis lugares favoritos de Granada. El palacio de Carlos V estaba allí, majestuoso e imponente como siempre, sin embargo, su belleza ahora me parecía distante. Me senté en una banca cercana y observé a las parejas pasar, risas compartidas y miradas cómplices que contrastaban con mi lucha interna. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del sobrino: ¿te gustaría hablar? Hay algo importante que necesito decirte. El corazón se me aceleró al leerlo, sabía que esta conversación podría cambiarlo todo. Decidí encontrarme con él esa tarde en un bar típico donde solíamos compartir tapas y sueños furtivos. La calidez del lugar era reconfortante mientras esperaba su llegada. Cada minuto se sentía como una eternidad hasta que finalmente apareció. Hola, dijo con una sonrisa nerviosa, sentándose frente a mí. Hola, respondí apenas audible. La tensión era palpable mientras comenzábamos a hablar sobre trivialidades antes de abordar lo inevitable, nuestras emociones ocultas y el futuro incierto. Quiero ser honesto contigo, comenzó él lentamente. No puedo seguir así si tú tampoco estás dispuesta a arriesgarte. Su declaración resonó en mi mente como un tambor lejano, cada palabra empujaba mis límites hacia una decisión final. Pero antes de poder responder, la puerta del bar se abrió bruscamente y entró alguien conocido, mi esposo. Su mirada recorrió rápidamente el lugar hasta encontrarme a mí junto al sobrino. Un silencio incómodo llenó el aire mientras se acercaba lentamente hacia nosotros, incapaz de comprender la magnitud del momento.
En ese instante crucial, comprendí que todas mis decisiones habían llevado a este punto. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables y las consecuencias eran inminentes.